Hola, espero estén bien. La siguiente investigación pretende evaluar la bioética desde la supervivencia humana como una mirada del terrorismo al bioterrorismo y su impacto en la seguridad nacional como reflexión del bioderecho para el Estado. Si alguien quiere profundizar en estadística o bioestadística, lo invito a adquirir el libro Bioestadística rigurosamente sencilla, descriptiva, con este ISBN de la editorial ECOE o rigurosamente sencilla, inferencial y multivariada con este ISBN de la editorial ECOE. Un matemático o un estadístico va a poder ver las demostraciones y una persona de cualquier carrera va a comprender los conceptos sin lágrimas, tal cual esta página. Se suscriben y cualquier cosa con gusto se le responde. De esta investigación. Bien. Entonces se pretende, como se decía en el objetivo, la bioética desde la supervivencia humana, una mirada del terrorismo al bioterrorismo y su impacto en la seguridad nacional como reflexión del bioderecho en el Estado. Entonces, el plan de análisis de esta investigación es el siguiente. Se hizo un análisis exploratorio de datos para describir la muestra. Se hizo un análisis multivariado de componentes principales para determinar los factores que explican la solicitud de un curso de bioterrorismo por unos individuos especializados. Y se hizo en el análisis exploratorio también el análisis por focos de investigación. Se utilizó el software Real Statistics versión 9.1 de abril 2023, que es el mismo R para Excel. Bien, miremos cómo se desarrolló la investigación. Entonces, en la parte descriptiva nosotros podemos decir que, por ejemplo, hay una pregunta, la primera pregunta que dice, ¿está dispuesto a responder esta encuesta con la mayor sinceridad y objetividad? Sí, el 99%, 154 individuos, y no un individuo, el 0.65%. Para una cierta proporción, mostrando que una diferencia significativa entre los que respondieron sí y los que respondieron no. Sin embargo, esta cierta de proporciones también es la misma chi cuadrado de proporciones que puede mostrar que existe una relación significativa entre los individuos que dicen sí y evaluar su conocimiento sobre el bioterrorismo. De ambas formas se puede analizar. Aquí está la forma en que se escribe el análisis. Se encontró que hay una relación significativa entre el género y querer evaluar su conocimiento sobre el bioterrorismo. El 96% son hombres. Bueno, pues era de esperarse la relación allí. Se encontró que independientemente del grupo etario, se quiera o no responder al conocimiento, a su conocimiento sobre el bioterrorismo, pues que la muestra es homogénea. Se encontró una relación significativa entre actualmente qué programa académico está cursando en la Escuela Superior de Guerra y evaluar su conocimiento sobre el bioterrorismo. Y así sucesivamente miremos alguna pregunta interesante. Por ejemplo, ¿usted ha recibido información y o capacitación al interior de las fuerzas militares de Colombia respecto a las características y elementos constitutivos del terrorismo? Se encontró que presenta esta pregunta una relación significativa con su deseo por tener conocimiento sobre el terrorismo. ¿Y dónde está la relación? Pues acá nosotros tenemos que el 57% de las personas que responden la encuesta dicen que sí están dispuestos o que siempre quieren o siempre o casi siempre quieren tener un conocimiento del bioterrorismo, dado que está asociado a la información que he recibido sobre terrorismo. Bien, y así con todas, aquí están los análisis de una que otra pregunta que lo puse a mano. Bien, miremos algunos resultados gráficos interesantes. Este es un gráfico de clúster en el cual me está diciendo que usted ha recibido información y o capacitación al interior de las fuerzas militares de Colombia respecto del fenómeno del terrorismo. Entonces aquí tendremos que siempre y casi siempre se llamaría 41 y 21 sería el 63%, pero el 64% aproximadamente de los altos oficiales o de las personas que están recibiendo el curso desean tener información sobre el terrorismo o tienen información sobre el terrorismo más bien. Hay una pirámide de capacitación de bioterrorismo en el cual nunca han recibido conocimiento del bioterrorismo el 34% y algunas veces el 33%, en otras palabras nunca, o algunas veces el 66% ha recibido información sobre el bioterrorismo.
Acá se escribe el análisis, aquí escribe 82 porque casi nunca también entraría en ese mismo grupo. Con su experiencia y conocimiento, ¿considera usted que el bioterrorismo representa una amenaza para la supervivencia humana? El 69% más el 14% daría el 83%. Siempre y casi siempre informan que es una amenaza. Bien, así está. Se hizo aquí un análisis de Pareto en el cual el 80% de los encuestados dice que ha recibido información y que tiene conocimiento de las características o elementos constitutivos del bioterrorismo. Dice que nunca o algunas veces el 80% informa esto, o sea que hay pleno desconocimiento básicamente entre los altos militares o personas bastante llegadas a esta información. Con su experiencia y conocimiento, ¿considera usted que el bioterrorismo representa una amenaza? Entonces acá dice siempre el 69%, casi siempre el 16%, o sea, básicamente dice 69 más 16, le da el 96% con algunas veces, y apenas el 4% nunca y casi nunca. Ha estado informado de o sea, no tenía idea de esta información. Aquí un gráfico de comparación en el que considera usted, se comparan dos preguntas, el que considera usted pertinente introducir dentro de la segunda línea estratégica de política de educación para la fuerza pública, orientar procesos de investigación aplicada al desarrollo e innovación militar y política sobre el, aquí no ocupo todo el título, hay que agrandarlo, bueno, sobre el proceso. Entonces, tenemos acá dos respuestas que no las veo acá, les arreglo acá, pero bueno, tenemos una comparación de los individuos que pretenden, es que acá tenemos dos preguntas, ahora sí ya. La CAFE considera que usted es pertinente introducir dentro de la segunda línea estratégica de la política de la educación para la fuerza pública, orientar procesos de investigación aplicada a la innovación militar y policial, y otros considera usted pertinente abordar la temática del bioterrorismo. Entonces acá no, sí, el 80% en ambos casos, básicamente. Entonces eso es lo importante reconocer ahí, 78% en ambos casos, como estoy diciendo ahí. Bien, luego esto se hizo un análisis de componentes principales para determinar cómo están calificando la encuesta los individuos. Entonces se llegó a 4 componentes. La primera componente está formada por variables, eh, por el conjunto de preguntas o variables que hacen relación con el conocimiento del terrorismo y la necesidad del bioterrorismo. En otras palabras, tenemos acá nosotros 13 preguntas de las 30, más del 50 casi el 50% tienen la primera componente y son preguntas en las cuales los individuos están inquietos por reconocer o por tener conocimiento de la relación terrorismo-bioterrorismo. La componente 2, compuesta por 3 preguntas, en este caso ya llevaríamos 16 preguntas, ya tenemos más del 50% de las preguntas hechas, está formada por preguntas que tienen alusión a las amenazas que representa el bioterrorismo. Aquí es amenazas, tengo que arreglarlo ahí. Amenazas que tienen que ver con el terrorismo. Y la siguiente pregunta, la siguiente componente se relaciona con la falta del Estado colombiano por no atender esta amenaza, que son 2 preguntas. Aquí con esto ya llevaríamos nosotros 18 preguntas, más del 50%, casi el 60% de la investigación. Bien, y finalmente, entonces nosotros tenemos 2 focos de investigación, con un foco sobre la información recibida y otro foco es sobre el conocimiento. Entonces acá el primer foco, que es el de terrorismo, consta de las preguntas que se encuentran acá y, por ejemplo, dice acá, usted ha recibido información o capacitación de las fuerzas sobre el terrorismo, usted ha recibido información sobre modalidades de terrorismo, todas relacionadas con terrorismo. Entonces,
siempre, él, siempre y casi siempre suman el 58% de los militares o de las personas de altos rangos ha recibido información sobre el terrorismo. Sobre el bioterrorismo, nunca o algunas veces, o nunca o casi nunca, para completarlo acá, da el 58% nuevamente, o sea que es básicamente los que respondieron acá que siempre, acá nunca o algunas veces, o casi nunca, eh, ha recibido información sobre bioterrorismo. Y así sucesivamente se analizarían estos sobre la información recibida acerca del bioterrorismo. Y respecto al foco de conocimiento, no sabe el 47%, más el 6 daría el 52%, no tiene ni idea eh, que existen al interior del sector de defensa colombiano grupos de investigación y líneas de investigación que abordan el estudio del terrorismo. Sobre bioterrorismo no sabe y no responde el 82%, 83% básicamente. Existe al interior del sector de defensa colombiano grupos de investigación sobre bioterrorismo, o sea, no tiene ni idea o no sabe el 82%. Ahora la otra pregunta dice, al interior de la doctrina militar, que son amenazas, hay capacidad propia de las fuerzas militares para atender las amenazas, no sabe o no responde el 83%. Y la última pregunta de biopolítica, no sabe y no responde el 65%. Bueno, muchas gracias por su atención y espero haberme hecho entender.